Bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, Estoy haciendo esta línea de podcast sobre los alimentos, las fuentes de energía de estos cuerpos en los que habitamos. Y hoy quería hablaros de uno que es para mí muy importante, que es la comida. Porque la comida determina mucha de nuestra bioquímica y del estado de salud de nuestros cuerpos. Y aunque podemos influir, eh, el hecho de ingerir comida pues varias veces al día determina mucho la forma, la calidad, el estado de nuestros cuerpos. Y yo no soy médico, no soy nutricionista, no soy nada, solo una persona de su casa, igual que podéis ser vosotros. Entonces, siempre que tengáis dudas, a vuestro médico y a vuestro nutricionista. Yo lo que quiero sobre todo es haceros pensar y daros un punto de vista diferente, basado en datos y en evidencia, para que veáis lo que no se ve, lo que no te dicen los medios de comunicación y os deis cuenta de por qué estamos como estamos y se os encienda la bombillita a veces, que es complicado si alguien no te cuenta estas cosas, ¿vale? Entonces os voy a hablar de la comida un poco. Lo primero, estos cuerpos que tenemos, y bueno, os voy a hablar sobre todo basado en mi experiencia. Estos cuerpos que tenemos son auténticas máquinas de moverse, pero auténticas máquinas. No os lo podéis ni imaginar. ¿Habéis visto esos perros, el Belgian Malinois y el Border Collie, que son pura energía? Pues así son nuestros cuerpos. Nosotros hemos podido domesticar a esos perros. Imaginaros el nivel de energía que son capaces de producir nuestros cuerpos. Yo he llegado a experimentar alguna vez unos niveles de energía tan fuertes que iba a las montañas corriendo, subía corriendo y aún me tenía que poner mochilas con peso porque no me cansaba. Y eso que yo soy una persona sedentaria que hago ejercicio cuando puedo y no me dedico a nada profesionalmente, y además tengo una lesión en la pierna. Imaginaros un joven de 17 años en plenas facultades y además llegar a experimentar estos niveles de energía. Sería casi imparable. Bueno, pues así eran nuestros ancestros más antiguos. Os hablo de la época de los cazadores-recolectores, que se suele decir, ¿no? Y tenemos esa idea de que los hombres cazaban y las mujeres recogían la fruta. Yo no creo que fuera así. Yo creo que no había tanta especialización en ese sentido. No lo sé, los científicos lo dirán, pero a mí me da más la sensación que los grupos eran más homogéneos y que todos hacían de todo. Y sí puede haber momentos donde pues la mujer estuviera embarazada y tuviera a los niños, donde no podría cazar o hacerlo con más dificultad, pero pescaría en vez de cazar o haría otras cosas. Y los niños normalmente se criaban pues en un grupo. No existía eso de la individualidad porque la vida era muy dura, estaba sujeta a las variabilidades climáticas, a la disponibilidad de alimento, entonces se necesitaba un colectivo para criar a una familia. Igual que ahora, prácticamente. Bueno, entonces, en esa época, no sé si lo sabéis, antes de la aparición de la agricultura, pues el ser humano se tiene constancia de que era más alto y tenía una capacidad craneal más grande que la que tenemos ahora. Imaginaros que tuviéramos, si mides 1,60 m, por decir, que midieras 1,85 m y que tuvieras un 20% o un 15% más de tamaño cerebral. Que no quiere decir que fueras más inteligente, ojo, pero posiblemente tendrías un tipo de inteligencia distinto, porque como se dependía de la caza y de la recolección, tendríamos seguramente un cerebro cuyas partes estarían más enfocadas en la detección de animales, en la detección de frutas, de colores, de olores, de sabores. Y ahora tenemos, pienso yo, unos cerebros más enfocados en la planificación, en el diseño, en cosas más, eh,
digamos que necesitan una tranquilidad para pensarse y para planificar a futuro. Dicho lo cual, en ese entorno en el que se vivía, si aplicamos la lógica, el clima, sabemos que hubo pues, grandes variaciones en el clima. Hubo periodos de miles de años donde el planeta estaba helado y había unas poquitas zonas como Egipto o zonas ecuatoriales que había un poco de verde y el resto del planeta estaba helado. No había más que hielo y nieve. Entonces, había otros miles de años donde el planeta al revés era un vergel auténtico y hubo otros años donde había explosiones volcánicas y terremotos y maremotos. Es decir, que la fuente de comida no estaba garantizada, ¿eh? Y hoy en día lo tenemos por los supermercados, pero pensar que hace 200 años, por decir una época, eh, por lo menos en las latitudes en las que vivimos, ahora en Europa y en Norteamérica y en, bueno, lo que no es el Ecuador, solo había frutas pues de temporada. Es decir, tendríamos manzanas y castañas y peras en su época, en invierno como mucho berzas y patatas y alguna zanahoria, lechugas y ya está. Esa era toda la comida. Luego, para comer, pues habría que cazar animales o tener granja o tener... Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que el ser humano, su dieta óptima, desde aquellos tiempos, lo que está metido en nuestro ADN, yo lo siento por la gente que no quiera, pero es la caza. Nuestra dieta óptima son los animales. Me da igual sea pescado, sean mejillones, sean gallinas, sean pájaros, sean conejos o otros animales herbívoros más grandes. Ciervos, renos, venados, pecaríes, jabalíes, cualquier tipo de animal. ¿Y por qué es esto? Pues porque la carne y el pescado, la proteína animal, hablando claramente, es lo que más densidad calórica tiene con la grasa. Y la grasa para nuestros ancestros era un bien muy preciado, porque les permitía sobrevivir a los duros y fríos inviernos que había entonces, cuando no había animales. Ellos cuando cazaban un animal guardaban la grasa y la iban consumiendo en la época de frío, cuando no había plantas, no había frutas, no había animales, no había nada, pero tenían la grasa. Y si no, pues no hubiéramos llegado hasta aquí como especie. Si preguntáis a médicos y a fisionomistas y a gente dentistas y a estomatólogos, o sea, sí, dentista y estomatólogo es lo mismo, a endocrinos, pues veréis que apuntan todos a lo mismo, que, por ejemplo, si comparamos nuestros cuerpos con los cuerpos de un animal herbívoro, veremos que nuestros cuerpos son de auténticos depredadores. Nuestros dientes, si los observáis, los principales, los de más adelante, están hechos para rasgar y cortar cuando mordemos. Y los de atrás, las muelas, son las que machacan las semillas. Pero los principales, los caninos, los incisivos, las palas, están hechas para cortar y desgarrar. Como un tigre, como un perro, como un animal carnívoro. El ácido de nuestro estómago es casi tan ácido como el de un buitre. Está hecho para derretir huesos, carne y todo lo que caiga dentro. El tracto digestivo nuestro es cortito. Es como el de un tigre o como el de un lobo. No tenemos un tracto digestivo gigantesco y larguísimo como una vaca, ¿eh? Entonces, los ojos los tenemos enfocados hacia adelante para atrapar las presas, para enfocarnos en lo que queremos cazar. Sin embargo, los animales herbívoros tienen los ojos enfocados hacia los lados y ante un peligro lo primero que hacen es huir. Porque los ojos hacia los lados son para ver a los depredadores que les van a cazar. Perdón, que me ha dado un poco de ronquera. Claro, entonces nuestra dieta óptima viene por ahí, viene por el frío, por la comida, por la escasez de comida a veces
y por la comida de origen animal principalmente. Vosotros sabéis que no hay verduras esenciales, no hay carbohidratos esenciales en la medicina. Hay grasas esenciales, hay aminoácidos, o sea, proteínas esenciales, pero no hay carbohidratos esenciales. Ya todo esto que os he dicho os debería hacer pensar un poco. Entonces, ¿qué pasó para que llegáramos a este punto? Pues pasó el descubrimiento de la agricultura. ¿Mm? En las leyendas antiguas siempre se dice que alguien le enseñó perdón, al ser humano el secreto de la agricultura. En todas las mitologías. Eso está recogido en todas partes. Como que el ser humano no lo descubrió, sino que alguien le enseñó el secreto en algún momento de las plantas. Y eso pues tuvo un cambio tan brutal y tan fuerte que moldeó la sociedad hasta hoy en día. Pasamos de tener comidas duras y difíciles, que costaban mucho de masticar, a tener comidas blanditas y disponibles siempre. Y eso nos hizo tener unas mandíbulas pequeñitas que no se desarrollan bien y por eso tenemos dientes torcidos que no caben en la boca. Porque no masticamos el alimento de la dureza correcta. Esto cuando ves películas de Hollywood, veréis que hay actores que tienen esa mandíbula perfecta con caras donde les caben todos los dientes, donde todo está perfecto. ¿Y por qué es eso? Pues porque tienen dispositivos para morder. Para conseguir esas mandíbulas y esas caras perfectas les dan unos mordedores de plástico y se pegan todo el día mordiendo y cuando lo desgastan pues se ponen otro. Y así, y morder, 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 morder para que se les haga la mandíbula. ¿A que eso no lo sabíais? Pues os lo cuento yo. También ese cambio de la agricultura pues nos dio una serie de enfermedades como la diabetes, nos predispuso pues a muchas enfermedades genéticas, porque con la agricultura llegó el sedentarismo, es decir, el estar siempre en el mismo sitio. Eso evolutivamente era una ventaja porque no tenías que cazar tu comida. Y cuando hacía frío, pues como habías guardado tus semillas y tu grano y tu comida agricultural, por así decir, no te morías porque tenías comida. Esa era la gran preocupación de nuestros antepasados, tener comida para poder sobrevivir a las condiciones climatológicas tan graves en las que se movían. Entonces ganamos, digamos, en estabilidad, preservamos la vida, pero a cambio pues perdimos nuestra gran capacidad física, parte de nuestra inteligencia que se transformó en otro tipo de inteligencia y parte de nuestra salud. La perdimos. Estos cuerpos están hechos para otra cosa, para otro tipo de vida. Bueno, y una vez explicado todo esto, vamos a hablar un poco de la comida moderna, que eso es la segunda parte del asunto. En cómo se cultiva esa comida, en cómo nos llega a nosotros. No sé si lo sabéis, pero la agricultura que se practica ahora es muy destructiva. Es una agricultura que le cuesta al planeta muchísimo, muchísimo en recursos, en inversión, en materiales, en dinero, en todo. Y esto viene de los monocultivos y de las grandes corporaciones y la manera de cultivar que se hace ahora. Antiguamente eh, la gente imitaba a la naturaleza. Entonces, si veis las tradiciones, por ejemplo, que nos han llegado de los nativos norteamericanos, ellos cuando plantaban, por ejemplo, maíz, no lo plantaban el maíz solito, sino que le ponían lo que eran las tres hermanas. La calabaza, el maíz y las alubias, todas juntas. Porque unas, eh, digamos que alimentaban a las otras, por simplificarlo mucho. Además de esto, no había pesticidas. ¿Cómo controlas tú unas plagas en un campo si no hay pesticidas? Pues con el mayor depredador carnívoro que hay en el planeta, que son las gallinas. Que igual os sorprenderá escuchar esto, porque estamos acostumbrados a ver que a las gallinas les damos pienso, las tenemos encerradas, pero las gallinas son una evolución del dinosaurio, directa.
y son depredadores. Y si veis, la gallina tiene una capacidad que es de mantener la cabeza quieta, aunque el cuerpo se mueva. Es una cosa que nos da mucha curiosidad, ¿verdad? Ves la gallina, hay gente que la agarra y la sube y la baja y la cabeza no se mueve. Y es que tienen esa capacidad para ser más capaces de cazar. La gallina, si tú la dejas suelta, pues come exclusivamente insectos o gusanos, lombrices, lo que pilla por ahí. No come grano. Los que comen grano son los otros pajaritos, los gorriones y todos esos, pero la gallina no. Entonces, la manera de controlar una plaga en un campo tradicionalmente es con gallinas. Y además de eso, la gallina cuando hace sus necesidades abona el campo. ¿Qué hacemos hoy en día con la agricultura que tenemos? Un campo gigante de trigo, por ejemplo. De un trigo genéticamente modificado. Porque aquí ha habido muchas variaciones también. Nuestros antiguos ancestros que empezaron con la agricultura tenían unos trigos que eran mucho más digestibles para el ser humano. Pero con la agricultura moderna queremos cantidad y queremos trigos resistentes a las plagas que nosotros mismos hemos provocado. Entonces hacemos un trigo que pierde en digestibilidad y de ahí nos viene pues la intolerancia al gluten, que le sale a mucha gente porque son unos trigos durísimos, porque el ser humano, ya os he explicado, que su dieta óptima no es el grano ni el vegetal. El grano es para los pájaros. Los pájaros tienen unos estómagos especiales con unas características especiales para poder comer granos. Nosotros no. Entonces había que buscar esos trigos que fueran menos perjudiciales. Pero claro, con la agricultura moderna eso se descarta. Se quiere el monocultivo, el campos gigantescos de una sola cosa. Cuando tú pones de una sola cosa campos gigantes, te vienen las pestes, te vienen las plagas, porque no hay nada que las detenga, porque todo es lo mismo. Es como un incendio. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Pues le echamos pesticidas a las plantas. Luego, cuando ese grano se recoge y se muele, va cargado de pesticidas y esa harina va cargada de pesticidas. No os olvidéis de eso. Aparte, ese pesticida no desaparece mágicamente en la tierra. Ese pesticida es arrastrado por las corrientes cuando llueve y llega a los ríos y mata a los insectos de los ríos. Y al no haber insectos en los ríos, los peces también se mueren y solo acaban quedando pues animales como cangrejos que son auténticos depredadores. ¿Mm? Quiero que vayáis un poco interiorizando estos conceptos. Entonces, eh, también donde plantas un monocultivo, claro, esas plantas para vivir extraen nutrientes de la tierra y esa tierra se vuelve deficitaria en nutrientes. Por si fuera eso poco, que ya lo que os estoy contando es muy grave, cuando acaba la cosecha no se deja la paja encima de la tierra, se ara la tierra, se revuelve con máquinas. ¿Qué hace eso? Matar todo. Mata todos los gusanos, todos los insectos, todo lo que podía quedar en esa tierra muere automáticamente. Entonces la tierra no se oxigena de manera natural y además el sol esteriliza. El sol mata todo lo que puede quedar ahí. Por eso en la naturaleza no veréis campos vacíos sin nada que sean pura tierra, a no ser que sea un desierto. Normalmente la naturaleza lo que tiende es a proteger el suelo mediante hierbas, para que el sol no mate toda la vida que hay en esa tierra. Bueno, y ahora llega lo gordo. No sé si habéis oído hablar alguna vez de la asociación entre pesticidas y autismo. Habéis oído seguramente asociar el autismo a muchas cosas, pero a los pesticidas no lo habréis oído nunca. Pues ahí os dejo esa pequeña reflexión para que investiguéis y veáis los estudios que hay al respecto. Y a muchos esto os va a dar que pensar. Sí. Y se ha estado culpando erróneamente a otras cosas de causar el autismo. ¿Para qué? Pues por intereses económicos de estas grandes
corporaciones de ciertos países que nos venden todo. Porque al agricultor que cultiva la tierra de esa forma moderna, moderna hablo desde los años 50, hay que venderle, como la tierra está muerta, hay que venderle todo. Hay que venderle abonos, hay que venderle agroquímicos, hay que venderle pesticidas para las pestes, hay que venderle la semilla y además una semilla que no se reproduzca, que ya esté genéticamente modificada, entonces de manera que sea resistente a un tipo concreto de veneno que mate todo lo demás menos esa semilla. Ya esto es gravísimo, pero ahora vamos a hablar del resto. Vamos a hablar, por ejemplo, de las frutas, por deciros una cosa. Las frutas que tenemos hoy en día son más falsas que Judas. No son frutas de verdad como eran hace 100 años o 200 años. Las frutas antiguamente eran pequeñitas, eran duras, tenían poco azúcar, eran muy fibrosas. Tú ves un plátano de hace 300 años, un plátano salvaje, y no te lo comerías porque estaba lleno de semillas y era pequeño y duro, por decirte algo. Y además, la fruta tiene su temporada. ¿Qué hacemos hoy en día? Tenemos variedades seleccionadas, genéticamente ya modificadas todas, que por fuera son perfectas, enormes, brillantes. Por cierto, recubiertas de químicos, aparte de que ya se hayan cultivado con pesticidas y con químicos. Y no saben a nada porque se recogen antes, se recolectan antes de tiempo y se dejan madurar en cámaras. Tenemos una fruta mala. Lo siento decirlo, pero es así. La única fruta buena que puedes tener es la que cultives tú o algún vecino tuyo si tú no tienes terreno o le compres a alguien, a algún paisano. A mí me ha llegado a suceder de agarrar en el supermercado una manzana de estas perfectas. Bueno, yo no la compró mi madre, pero un día que estábamos en el monte y dije, ay, qué bien, voy a comerme la manzana. La corté con la navaja y por dentro estaba totalmente marrón y podrida. Y por fuera estaba perfecta y dura, ¿eh? Entonces, allí nosotros en el pueblo tenemos un manzano y tiene las manzanas normales y son pequeñitas, son unas deformes, otras las han picado los pájaros, otras son feas, otras son bonitas. Eso es una manzana de verdad. Y eso por no hablar de la barbaridad que puede ser tener frutas durante todo el año en un supermercado. Sin contar con temporada, sin contar con nada. Yo, por ejemplo, ahora mismo puedo ir a un supermercado aquí en España y comprarme una rica piña de Costa Rica, dulce, perfecta, como si la hubiera cogido ahora del monte. ¿Y por qué? Pues porque la mandan vía avión. Todas las semanas hay 2 o 3 aviones que me traen la piña de Costa Rica. Imaginaros lo que supone eso para el planeta. Yo más preferiría comerme pues, una fruta de aquí. Si la hay en invierno, pues cítricos. Pero estamos tan desconectados, tan lejos de la naturaleza como sociedad, que ni siquiera hacemos esa reflexión de por qué yo puedo en pleno invierno a 7 grados bajo cero comerme un melón de Brasil. Ahí os dejo para que penséis. Podría hablaros más de muchas más cosas, de las prácticas de las multinacionales, de cómo hacen cambalaches, pero se me alargaría esto demasiado y tampoco quiero hacerlo demasiado largo. Yo os recomiendo que leáis un libro que se llama ¿Cómo puedes comer eso?, de un francés que se llama Christophe Brousset. Es un libro que ya tiene unos años, pero este señor era director de una multinacional alimentaria y cuenta pues las prácticas de estas compañías, ¿no? Entre las más graves, por ejemplo, que yo he leído, hubo un punto que tuve que parar de leer, pero bueno, entre las más graves ya no es el reetiquetado de productos, sino, por ejemplo, una salsa que tenían de tomate. Bueno, ellos vendían unas guindillas de Sudáfrica para hacer salsa de tomate picante. Y esa salsa de tomate picante que la fabricaban otros fabricantes, luego iba en los alimentos preparados, en pizzas, en cosas congeladas. Bien, y estaban muy contentos con esas guindillas porque no se ponían malas ni les pasaba nada. Hasta que un competidor les denunció porque esas guindillas
que traían de Sudáfrica estaban tratadas con radiación para no ponerse malas y no tener parásitos. Imaginaros lo que supone eso. Traen de Sudáfrica unas semillas, unas guindillas, unos ajís, unos pimientos picantes con radiación. Eso se muele y se hace una salsa. Y esa salsa se distribuye por todo el continente europeo a fabricantes de pizza, que están encantados porque tiene un sabor muy bueno esa salsa. Y las personas que compran esa pizza están comiendo radiación. Ahí os dejo esto para que reflexionéis, para que investiguéis. Espero que os haya hecho pensar y plantearos algunas cosas. Y yo creo que haremos una segunda parte porque esto es un tema muy, muy amplio. Gracias por escucharme y hasta la próxima.